Hay algo que identifica a las personas. Hay cosas superficiales que identifican a las personas. En un estadio, cuando en un partido de los Pumas se mete alguien vestido de amarillo, pues luego vienen las rechiflas, las burlas, insultos, ¿no? Y entonces por una camiseta identifican que esa persona no pertenece, no es de ese grupo, ¿no? Entonces hay ese rechazo. Y a veces, como cristianos, nos queremos identificar con cosas así muy superficiales, con una camiseta que diga Jesús te ama, o con un pescadito puesto atrás del coche. Pero bueno, eso sí es una identificación, pero una identificación de un cristiano debe de ser lo que distingue a un cristiano: su comportamiento, su capacidad primero de amar a Cristo, su decisión de amar a Cristo sobre todas las cosas, su decisión de amar a sus hermanos, de perdonar. Sabemos que siempre hay problemas, siempre hay ofensas, y esa disposición de perdonar antes que nada al hermano y pues no guardar nada, ¿no? Eso es lo que realmente puede identificar verdaderamente a un cristiano. Y a veces eso pues esa identificación causa rechazo de los demás, y eso es de lo que trata este pasaje de Pedro que vamos a estudiar el día de hoy. Ahí en Primera de Pedro, regresamos nuevamente a este estudio consecutivo que estamos teniendo de este libro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Vamos a leer este pasaje. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te pedimos que en ella podamos ver a Cristo. Que esta palabra nos impulse, nos lleve más cada vez a ser como Cristo, que nos impulse a la santidad, que nos impulse a ser cristianos verdaderos, que nos lleve a glorificar a Dios, que es el objetivo de nuestra vida, de todo lo que hagamos, y así estemos cumpliendo el propósito para nuestra vida, para lo que estamos aquí. Pedimos que esto sea para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Así, retomando un poco de lo que hemos estado hablando, recordando lo que dice este capítulo 4, que como el fin de todas las cosas se acerca, el creyente debe enfocarse en lo que verdaderamente es importante. Como creyente
ha terminado con el pecado. No puede vivir el tiempo que le resta de vida viviendo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para hacerlo, debe ser sobrio, debe tener la mente despejada, concentrada en su propia edificación y en la edificación de la iglesia. No debe estar distrayéndose de esta tarea por tener la mente ocupada en los problemas o en las ocupaciones terrenales, y mucho menos por tenerla ocupada en la satisfacción de los placeres deshonestos, para que así pueda orar adecuadamente. Debe haber un ferviente amor entre los creyentes para que las fallas de otros no afecten las relaciones. Esas fallas no deben de ser divulgadas, sino corregidas con amor. Cada creyente debe servir a los demás conforme a las capacidades que le han sido dadas por la gracia de Dios, para que en todo se glorifique a Dios. Y vivir de una manera ejemplar, obedeciendo y respetando a las autoridades, sin participar del pecado y haciendo el bien a los demás, parecería ser la manera perfecta de vivir para no tener problemas con nadie y que todas las cosas salieran bien. Pero a pesar de llevar una vida así, el cristiano no debe sorprenderse si hay dificultades. Las pruebas no son algo extraño. Sepamos el versículo 12 de nuestro pasaje. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, amados, aquí habla a sus hermanos, estos queridos amados hermanos a los que Pedro les escribe, están sometidos a una feroz persecución. Nuevamente les habla de la situación de prueba que están sufriendo. Pedro sabe de lo que está hablando, sabe por experiencia propia lo que es ser perseguido y padecer por el nombre de Cristo. Vamos a Hechos 12, versículos 1 a 4. Aquí en este pasaje de Hechos vamos a ver, pues esta parte ya se había desatado una persecución muy fuerte de parte de los judíos contra los cristianos. Dice este pasaje: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ya al principio de la carta, Pedro habló del fuego de prueba. Comparó la fe con el oro, que es probado con fuego para saber si es auténtico. Además de probar su autenticidad, el fuego sirve para purificar el oro. El oro se funde a una elevada temperatura,
todo lo que no es oro verdadero, que son impurezas, sobre todo son impurezas orgánicas, pues con este calor tan fuerte se queman. Y si son otros metales, se separan. Como el oro es más pesado, se va al fondo, y cobre o cualquier otra impureza flota y ahí es quitada. Entonces, después de pasar por la prueba, lo que queda es más valioso, porque ya no tiene impurezas, es oro puro. De esta misma forma, la fe tiene que ser probada para esos dos objetivos, para ver si es auténtica, es una fe verdadera, y también para que esa fe sea purificada, quitando todas las impurezas. Que vengan pruebas, entonces, no es algo extraño, es parte de seguir a Cristo. Como ya dijo Pedro, es necesario, y es parte de la reacción del mundo en contra de Cristo. Como dice 2 de Timoteo 3:12, es algo que va a ocurrir necesariamente. Dice este versículo de 2 de Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A los gentiles incrédulos les parece extraño que los cristianos ya no vivan con el mismo desenfreno con el que ellos siguen viviendo, y por ese motivo los rechazan y los ofenden. La extrañeza se debe a que ellos esperan, pues, de los cristianos un comportamiento que para ellos es natural y lógico, y cuando no ocurre este comportamiento, pues les parece extraño. Para los creyentes, lo natural es que haya pruebas y sufrimientos. Es lo que deben esperar, porque esto viene de un propósito amoroso de Dios: probarlos y purificarlos. Entonces, la prueba es en beneficio del creyente. Dios ya sabe lo que hay en el interior del creyente. Dios ve el corazón del hombre y no ve nada más lo que ven los ojos humanos. Dios ve lo que hay abajo de esa camiseta que tenemos afuera. El hombre puede ser engañado. Su corazón es engañoso y perverso. El mayor peligro para el hombre es que él se engañe a sí mismo y piense que es creyente sin serlo, confiando en lo que le dice su corazón, confiando en que a veces él quisiera serlo, pero todavía no lo es, porque no se ha examinado de acuerdo con la palabra. La prueba saca lo que hay en el corazón. Si su corazón está en el mundo, todavía puede arrepentirse. Entonces, la prueba es para su bien. Puede ser que esta persona haya recibido con gozo la palabra, que haya estado asistiendo a la iglesia, leyendo y orando, pero cuando hay dificultades, cuando las cosas no salen como quiere, se pregunta si Dios lo ama de verdad, si Dios oye sus oraciones. No entiende por qué Dios permite que sus hijos sean probados duramente. Tropieza con el evangelio de la prosperidad.
En el fondo se acercó a Cristo para obtener un beneficio. Así como las personas que seguían a Cristo después de que los había alimentado en la multiplicación de los panes y los peces, pero los seguían allí en el desierto porque los había alimentado, porque había satisfecho sus necesidades materiales. Ellos lo buscaban por los beneficios temporales. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 26 y 27. Lo que estas personas querían era que Cristo los siguiera alimentando, como lo había hecho en esta ocasión. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Puede ser que esta persona haya oído la palabra, pero para él hay cosas más importantes que Cristo. No hay un genuino amor por Cristo, lo que se puede ver en que no hay un genuino amor por sus hermanos creyentes, ni por el cuerpo de Cristo al que se supone pertenece. Para él la iglesia no es su prioridad. No habla la palabra en la iglesia ni fuera de ella. No sirve con sus talentos a los demás. Las metas personales, una felicidad que pues todos buscan, el obtener un estatus o una seguridad económica para la vejez, esos son sus motivos de vivir. A eso dedica su vida y no hay un fruto espiritual. Entonces la palabra la recibió no de la mejor manera. O sea, el Evangelio de Mateo 13, versículos 20 a 22, vimos esta parábola y esa palabra que no produjo el fruto final. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra de la que habla este pasaje es el Evangelio, las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores que se arrepienten de su pecado, al entender que sus pecados los condenan delante de Dios, que es un juez justo. Ellos entienden que no pueden hacer nada para pagar por sus pecados, porque el castigo que merecen esos pecados es la muerte eterna. Y por eso entienden que necesitan un Salvador. El único Salvador posible es Cristo, que toma los pecados de los que creen en Él
y los paga, tomando el lugar de ellos para ser castigado, muriendo en la cruz, pagando así por esos pecados para que ellos ya no tengan que pagarlos. Así que confían en Cristo y se arrepienten de sus pecados, abandonándolos, dejándolos atrás y comenzando a caminar en sentido contrario. Si tú estás ahora sin Cristo, estás perdido y estás condenado. Tu responsabilidad es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Confiar solamente en Él para tu salvación. No hay ninguna obra que puedas hacer, solamente creer y arrepentirse. Arrepiéntete y cree en Cristo ahora. Si te arrepientes en verdad, Dios no te rechaza. Así como cantábamos en el Salmo 51, ahí en los versículos 16 y 17, dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pedro habla de una prueba de fuego en este versículo, una prueba de fuego. Esas son las palabras que usa. No son los problemas y las dificultades por las que todas las personas del mundo pasan, creyentes o no, a lo largo de su vida. Tampoco son un castigo por los pecados cometidos. Para cada creyente es diferente, pero hay una prueba fuerte, una prueba de fuego, una prueba en verdad pesada, que hace posible que cada persona vea lo que hay en el interior de su corazón. Es una prueba difícil, una situación que le muestra a él si en verdad ama a Cristo más que las cosas terrenales. Una prueba que le muestra si Cristo en verdad para él es valioso, es lo más valioso, como dice el Evangelio. El Evangelio de Lucas 14, versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que las pruebas no son algo extraño, son necesarias, y va a venir esa prueba. ¿Amas algo más que a Cristo? Si tu respuesta es sí, no quieres dejar eso, no lo quieres abandonar, no amas a Cristo. Si Cristo no es lo más grande, no es lo único, no eres lo que debes de ser. Esa prueba
se va a repetir una y otra vez. Si eres un verdadero hijo de Dios, Dios te va a purificar, te va a quitar todo eso. Para que ames a Cristo, y si no, para que tú lo veas y te arrepientes. Entonces, no son algo extraño las pruebas. Las pruebas son motivo de gozo. Es el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En lugar de ser un motivo de sorpresa, la prueba para el creyente es una bendición. Al venir la prueba, el cristiano debe mirar a Cristo y alegrarse por lo que está pasando, aunque a veces pueda ser muy difícil. Como a cualquier persona, al cristiano no le gusta sufrir. No es un masoquista que se deleite en el sufrimiento, así, en el sufrimiento por el sufrimiento. La razón de que se pueda gozar es tener parte en los sufrimientos de Cristo. El gozo es por ser identificado con Cristo, también como hijos de Dios. Es Romanos 8:17. Cristian, abre la puerta. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces estas pruebas, estos sufrimientos son con ese fin. El sacrificio de Cristo es suficiente. No hay que agregar nada de nuestra parte. Nuestros sufrimientos no son de ninguna manera meritorios. La participación del cristiano en los sufrimientos de Cristo no es por los sufrimientos propios, sino por la unión que el creyente tiene con Él. Cristo se identifica con su pueblo, y cuando su pueblo sufre por su causa, Él también sufre. Cuando ellos dan testimonio de Cristo y por esta causa son afligidos, participan de esta manera de los sufrimientos de Cristo. Y por el amor que le tienen a Cristo, entonces ellos gozan. Vamos a Hechos 5, 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El creyente participa de los sufrimientos de Cristo porque el mundo aborrece a Cristo. Lo aborrece porque Cristo dio testimonio de su maldad.
les dijo que sus obras eran malas. El creyente está de paso en el mundo, va a su verdadera patria, pero no pertenece al mundo. Cuando son identificados con Cristo por sus palabras, pero también por sus acciones, por su vida alejada del pecado, también son aborrecidos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 a 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La razón que tiene todo cristiano para sentir júbilo es que al final de todas las cosas, en la segunda venida de Cristo, será revelada la gloria de Cristo. El creyente la verá y participará de ella. En ese tiempo ya no habrá más sufrimientos. El creyente compartirá toda la victoria de Cristo y ahí recibe la herencia eterna y va a reinar para siempre junto con Cristo. Entonces se gozará con gran alegría. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Regresando a nuestro pasaje en el capítulo 4 de Primera de Pedro, el versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si hay insultos por el nombre de Cristo, no por otras causas, el creyente es bienaventurado o dichoso. No está feliz por el hecho de ser insultado, sino por ser considerado como seguidor de Cristo. Los cristianos eran perseguidos por proclamar el nombre de Cristo a los judíos y a los gentiles. El nombre de Cristo es todo lo que se refiere a las enseñanzas de Cristo. Si damos testimonio de Cristo y somos rechazados, tenemos gozo por la recompensa que tenemos en el cielo. El gozo es porque el Espíritu está en nosotros, como estuvo en Cristo. Nadie puede gozarse en el sufrimiento sin el Espíritu de Cristo. Ellos blasfeman a Cristo, pero los cristianos
lo glorifican dando testimonio acerca de Él, dándole la alabanza que solo Él merece, y con su vida padeciendo por su causa y gozándose en las pruebas. Las pruebas son un motivo de gozo si es que estas pruebas se deben a Cristo, si son por Cristo. Los versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No todo sufrimiento en la vida del cristiano, del creyente, es motivo de gozo. Hay sufrimientos que son consecuencia de pecados y de maldades, y estos sufrimientos no son causa de gozo, sino de vergüenza. Los sufrimientos que son motivo de gozo son los que son a causa de Cristo. Dice Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Los insultos, los agravios, la persecución, para que sean motivo de gozo y gloria a Dios, son cuando sean por causa de Cristo y también cuando sean mentira. Si las acusaciones que nos hacen son verdad, en ninguna manera somos bienaventurados. Y aunque estos sufrimientos en sí no son bienaventurados, como creyentes tenemos la bienaventuranza, la esperanza de pedirle perdón a Dios y buscar su ayuda para aprender bien las lecciones del sufrimiento, lo que ha originado este sufrimiento, lo que aprendemos, lo que hicimos mal, y así recibir también el consuelo por su amor. Los sufrimientos en la vida pueden ser si somos inocentes o si somos culpables. Los gobernantes son puestos ahí en ese puesto, como leíamos ahí en la confesión de fe, y también como dijo Pedro en esta carta, para castigar a los malhechores. Si alguien es homicida o ladrón, estos crímenes son reconocidos por todas las personas como graves. Debe ser castigado por esos delitos. Ningún cristiano debe ser acusado de estos crímenes y que la acusación sea verdad. Tampoco debe ser acusado como malhechor, que es ser acusado en contra de cualquier cosa que condena la ley. Alguien que dice que es cristiano, pero al mismo tiempo es mentiroso, peleonero, o un rebelde que no respeta a la ley ni a la autoridad, no debe sentirse gozoso en medio de su sufrimiento, sino todo lo contrario. Un cristiano debe vivir una vida ejemplar, de manera que no pueda ser acusado ante las autoridades. Antes, pues tenía una vida como cualquier incrédulo, pero ahora ya no participa, ya no es parte de este mundo. Si llegan a padecer por ser culpables de un verdadero delito,
pues ya no está dando un buen testimonio a favor de Cristo. Dice el versículo que hay algo más por lo que no debe padecer un cristiano: por entremeterse en lo ajeno. Literalmente esto quiere decir supervisando los asuntos de otros. Es lo que nosotros llamamos metiche. Es alguien que está investigando los asuntos de los demás, si dijo o no dijo, si invitó a este y a este no, si compró esto y no convidó, si no compró. Estas investigaciones generalmente son comunicadas a otras personas, y un cristiano no debe ser chismoso ni intervenir en la vida de los demás. El que es entrometido destruye la armonía, no solo en la iglesia, también en su vecindario y en su lugar de trabajo. Cuando los otros rechazan a la persona entrometida, pues ese entrometido no está sufriendo a causa de Cristo, sino por ser un metiche y por tener una conducta contraria a la que debe tener un cristiano verdadero. Entonces no debe estar gozoso por eso. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüenza. En algunas épocas y en algunos lugares, ser cristiano es considerado un delito. Los judíos consideraban a los cristianos como traidores y los perseguían. Uno de esos perseguidores era el mismo apóstol Pablo, que iba a lugares incluso lejanos para llevar a Jerusalén a estos cristianos y castigarlos. Los romanos consideraban un delito contra el Estado el ser cristiano, porque se negaban a rendir culto al emperador, y esto atentaba contra la unidad del imperio, y no rendían este tributo, este culto al emperador. Así, en eso se basaba el poder y la influencia del imperio. Más adelante, en la Edad Media, la Inquisición de la Iglesia Católica los torturaba y los mataba por no creer las enseñanzas de ellos, o solamente por traducir la Biblia. No siempre la persecución ha sido con la misma intensidad, pero los creyentes de todas las épocas tienen que pagar un precio por seguir y por creer en Cristo. Ahora mismo, en algunos países, ser cristiano se castiga con la muerte. Tener una Biblia se castiga con la pena de muerte. En nuestro país hay lugares en donde los creyentes son expulsados de sus comunidades y a veces asesinados solamente por ser cristianos y por no seguir las tradiciones de sus pueblos. Y esta conducta es aceptada por las altas autoridades del país bajo el argumento de que son usos y costumbres
que esos usos y costumbres son la manera como esas comunidades se gobiernan. Si la acusación contra un creyente es por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, al contrario, es un honor. La vergüenza la deberían sentir los paganos con una conducta desordenada, como dijo Pedro en el versículo 3 de este capítulo. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Quizá a nosotros no nos maten por ser cristianos, pero no debemos sentir vergüenza por identificarnos con Cristo. No debemos sentir vergüenza por creer en Cristo, por predicar el Evangelio y vivir de acuerdo a lo que creemos, obedeciendo a las autoridades, respetando las leyes y haciendo el bien aunque nos traten mal. No debemos sentir vergüenza por no participar en lo que agrada a los gentiles, incrédulos, aunque a ellos les parezca extraño. Un hombre solo debería avergonzarse por lo que ha hecho que está mal. No debemos sentir vergüenza por creer que Dios creó al mundo y que no fue una obra de la casualidad, por creer que Dios creó al hombre y no la evolución. No debemos sentir vergüenza por decir que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y no entre dos hombres o entre dos mujeres. No debemos sentir vergüenza por considerar que la unión libre o el amor libre no es otra cosa que fornicación. No debemos sentir vergüenza por decir que la vida empieza con la concepción y que el aborto pues es un asesinato y no un derecho de la mujer. El padecimiento y la persecución será decirnos que somos ignorantes, que somos intolerantes, que discriminamos, que estamos en contra de la libertad y del progreso. La acusación de discriminación nos puede llevar a la cárcel. En ese caso es por ser cristianos y no es motivo de vergüenza. La enseñanza de Pedro es que si un cristiano tiene que sufrir por Cristo, debe ser de tal manera que su sufrimiento traiga la gloria a Dios y al nombre de cristiano que lleva. Su vida y conducta deben ser la mejor demostración de que merece el sufrimiento que le ha venido, y su actitud hacia ese sufrimiento debe darle la gloria a Dios. Es en medio de la presión y de la persecución por causa de Cristo en que nosotros decimos al mundo en qué grado creemos lo que decimos creer. Los creyentes del primer siglo preferían morir antes que negar su fe. También las vidas de los acusados de la Inquisición se salvaban si ellos se retractaban, pero para ellos estaba primero el nombre de Cristo que su seguridad. Avergonzarse de Cristo
es una evidencia de que la prueba a la que fue sometido mostró que su fe no es verdadera y que habrá grandes consecuencias al final si no se arrepiente. De Marcos 8:38. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. En lugar de sentir vergüenza, el cristiano debe glorificar a Dios. La gloria debe darse a Dios, que lo tiene por digno de ese honor. Como leímos ahí en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos, de padecer afrenta por causa del nombre. Lo contrario de la vergüenza es la alabanza. Sentir vergüenza de Cristo hace de la persona un cobarde, pero la alabanza a Dios en esas circunstancias lo hace osado. Pedro se avergonzó cuando negó al Señor en el patio del sumo sacerdote, pero se arrepintió y lloró amargamente y dejó de avergonzarse. Ahora nos pide no avergonzarnos. Glorificamos a Dios cuando nos mantenemos como discípulos de Cristo, en tanto que los otros ven en nosotros, en nuestras palabras, cuando les explicamos nuestro compromiso con Cristo y con ellos al predicarles el Evangelio. Es Mateo 28:18-20. Esta es la encomienda que nos dejó Cristo, y no debemos avergonzarnos sino llevarla a cabo. Si por eso padecemos, pues le damos gloria a Dios. Por la camiseta que traemos, pero la camiseta bien puesta, no la camiseta de tela, sino de nuestra vida. Una vida que muestra que amamos a Cristo más que a otras cosas, más que a cualquier cosa. Para eso son las pruebas, para que veamos eso y cumplamos obedeciendo a Cristo. En eso mostramos que lo amamos. Dice este versículo, estos versículos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las dificultades, por las pruebas, y que no nos engañemos si no te ponemos a ti en primer lugar.
Te damos gracias por las pruebas que han venido y sabemos que vendrán más y más fuertes, porque tenemos que ser purificados. Tenemos que ver por nosotros mismos si somos creyentes verdaderos, si no nos estamos engañando. Ayúdanos, Padre, somos débiles, pero danos amor por Cristo, que podamos ver a Cristo como lo que es, y entonces, si lo podemos ver, no habrá nada que nos aparte de su amor, ni riquezas, ni felicidad, ni cualquier otra cosa que es vana, que es falsa, que no es verdadera. Solo Cristo nos puede llenar, Padre. Solo Cristo puede llenar nuestra alma, que lo entendamos y que vivamos por Cristo y para la gloria de Cristo. Obra en nosotros, Padre, con tu palabra, con tu poder. Llévanos más cerca de Cristo. Haznos ver a Cristo. Pedimos para tu gloria y por Cristo. Amén.